No pueden decir simplemente a la población: jóvenes, no hay dólares. En otras palabras, se usarán recursos privados para financiar políticas públicas, donde se ha perdido la libertad del destino o uso de tus propias ganancias. Nos hemos tirado 13.000 millones de washingtones desde el año 2014. Las reservas internacionales ahora están tan solo en 1.709 millones de dólares, siendo que en verdes, o sea, en efectivo, son 166 millones de dólares. No alcanza ni para 5 días de importaciones. Esa es la gravedad del tema. Ya que eso está comprimiendo nuestra libertad económica, vulnera al sector privado y limita la seguridad económica y jurídica en el país. Ahora bien, como la gente está cansada de la problemática, va la solucionática. Lo que deben hacer es cortar el gasto público y la inversión ineficiente del Estado. El problema está en el déficit público, es decir, los gastos son mayores que los ingresos. Ese es el origen de la desaparición de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia en los últimos años. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. Tenemos un súper programa para ustedes. En Yo Cabildeo hemos invitado a 2 pesos pesados en economía. Me complace presentar al presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Luis Fernando Romero, y desde la ciudad de La Paz, a nuestro afamado amigo Gonzalo Chávez. Comenzamos con Luis Fernando Romero. El gobierno decidió usar el 6% de la ganancia de la banca en algún plan social que aún no ha definido. Le preguntamos al presidente del Colegio de Economistas de Tarija: ¿es esta una confiscación? Soy Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija. Decreto Supremo 5096. Crédito social o confiscación a la banca. Este pasado 3 de enero fue promulgado el Decreto Supremo 5096, el cual establece que los bancos múltiples y bancos pyme deben destinar el 6% de sus utilidades netas al cumplimiento de la función social de los servicios financieros. Ese decreto indica que se tiene un plazo máximo de 30 días hábiles computables a partir de la fecha en que se celebre la junta de accionistas en cada entidad bancaria. Ahora, las utilidades netas corresponderán a la gestión 2023. Hasta el momento, la ASFI no dio los datos con los que se cerró la gestión pasada. Sin embargo, las utilidades de la banca privada en noviembre de 2023 fueron de 1.653 millones de bolivianos. El ministro de Economía estima que el 6% de las utilidades de la banca privada el año pasado fueron aproximadamente de 15,7 millones de dólares, que deberán ser destinados para función social, como establece el presente Decreto Supremo. Esta normativa, desde un punto de vista social, busca flexibilizar y mejorar las condiciones crediticias y el acceso al crédito que otorga la banca privada, el cual, como dijo el mismo ministro, podría ser destinado para vivienda social, créditos agremialistas, entre otros. Para ello, el 6% de las utilidades netas que se usarán como fondos de garantía servirán para financiar estas operaciones crediticias, algo similar con lo que ocurre en el Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, o GAVIS. Se espera que el mismo no tenga un fin político en la búsqueda de apoyo electoral o que exista un favorecimiento a determinados sectores afines al gobierno central. La otra cara de la moneda es la banca privada, que considera ese decreto como algo negativo y funesto, ya que está interviniendo en su actividad privada mediante una confiscación parcial de sus utilidades, ya que las mismas no serán utilizadas para capital de operación o inversión en los mismos bancos, sino como fondos de garantía para diversos tipos de créditos. En otras palabras, se usarán recursos privados para financiar políticas públicas, donde se ha perdido la libertad del destino o uso de tus propias ganancias. Sin duda, más allá del fin social crediticio, ese decreto podría desincentivar la inversión privada, aminorar nuestro crecimiento económico y afectar negativamente nuestras calificaciones crediticias y de inversión en el extranjero,
ya que eso está comprimiendo nuestra libertad económica, vulnera al sector privado y limita la seguridad económica y jurídica en el país, lo cual ya ocurrió, de cierta manera, con la ley de bancos. El fin de esa normativa no se discute, sino los medios, ya que si los fondos de garantía fueran con recursos estatales, fuese totalmente diferente. Pero el hecho de que se intervengan las utilidades preocupa. Puede ser por falta de recursos propios o simplemente una manera de marcar la línea a la banca privada. El tiempo lo dirá. Agradezco a Cabildeo Digital por la consulta y espero haber satisfecho la misma. Un abrazo. Muchas gracias a usted, Luis Fernando Romero, por participar en Yo Cabildeo. Seguimos con Gonzalo Chávez, con la siguiente pregunta. El gobierno asegura que comentaristas económicos como usted son responsables del malestar económico. ¿Tiene algo que decir? Las autoridades del equipo económico en Bolivia son de campeonato. Son una mezcla rara entre Cantinflas y Protágoras, el maestro del enredoncio y el representante más importante del sofismo. No pueden decir simplemente a la población: jóvenes, no hay dólares. Nos hemos tirado 13.000 millones de washingtones desde el año 2014. Las reservas internacionales ahora están tan solo en 1.709 millones de dólares, siendo que en verdes, o sea, en efectivo, son 166 millones de dólares. No alcanza ni para 5 días de importaciones. Esa es la gravedad del tema. Los Chicago Boys negaron durante meses el problema de la falta de verdes y acusaron a los opinadores de ser los causantes de la escasez del dólar. Estamos frente a un ataque especulativo, chillaron. Pero ellos ocultaron información sobre las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia por meses, por lo menos desde febrero. Cabe recordar que antes este dato de las reservas salía semanalmente. Ahora, sin decir Jesús o Lenin, debería ser, no lo sé, reconocen que hay un problema de la falta de dólares con un galimatías. Dicen, abro comillas, Bolivia atraviesa por un periodo transitorio de baja liquidez de dólares. En buen castellano, no hay dolarachos. Hace algunos meses nos dijeron que este problema de la escasez de divisas se solucionaría con la venta y compra del oro de las reservas internacionales. No pasó nada, vendieron el oro y no recuperaron el oro. Ahora nos dicen que los problemas de las divisas terminarán con las plantas industriales y el proceso de sustitución en algún momento de aquí a 2-3 años. Es decir, otro cuento chino. Ahora bien, como la gente está cansada de la problemática, va a la solucionática. Lo que deben hacer es cortar el gasto público y la inversión ineficiente del Estado. El problema está en el déficit público. Es decir, los gastos son mayores que los ingresos. Ese es el origen de la desaparición de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia en los últimos años. Por ahí hay que comenzar. Por supuesto, paralelamente deben liberar las exportaciones, eliminar el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, para que la gente vuelva a colocar sus dólares en los bancos y conseguir un crédito puente de por lo menos de unos 2.000 o 3.000 millones de dólares. El único que ahorita te puede prestar esa cantidad de plata es el Fondo Monetario Internacional o los chinos. Tendrán que tragar sapos imperialistas. Pero la necesidad tiene cara de hereje y además ya están acostumbrados a no ponerse rojos frente a mucha información equivocada. Ahora bien, en el mediano y largo plazo se debe cambiar pues el modelo económico del capitalismo de amiguetes, ¿no es cierto? Por otro modelo comandado por el entendimiento privado. Asimismo, urge una reforma tributaria para que los nuevos ricos que ha creado el modelo económico del masismo, a saber, cooperativistas mineros, especialmente del oro, cocaleros de todos los tamaños, gremiales grandes, paguen impuestos. Si no, vamos a seguir raspando la olla en términos de dólares.
Les agradecemos a los dos su tiempo. Esto es Yo Cabildeo. Síguenos para ver lo último, lo importante, solo en Cabildeo Digital.